Muy buenas tardes, Dios les siga bendiciendo a todos los hermanos y amigos. Bendito sea Dios en este preciso momento maravilloso, el Dios de la gloria. Alabamos ese Dios maravilloso, ese Dios poderoso, Espíritu de Dios. Siga bendiciendo a los hermanos, hermano Rubén Darío, hermana Diana, allí en aquel lugar, en sus respectivos hogares, y cada uno de ustedes sea muy allí bendecido por el Señor Jesucristo. Tengo en mis manos la palabra de Dios, la Biblia, la Sagrada Escritura, el manual de Dios para con nosotros. En el Salmo capítulo 40, versículo 1 en adelante, unos 2 versículos, dice la palabra de nuestro Dios como sigue: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de nuestro Dios: pacientemente esperé a Jehová, y el Señor para siempre, y el Señor para siempre, y el Señor pacientemente esperé a Jehová. El versículo 1 es muy bonito. El Señor dice: se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y el Señor para siempre, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Maravilloso el Dios de la gloria. Y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Maravilloso el Señor. Es el Salmo capítulo 40, versículo 1. Para siempre vive el Señor. Ese es, así habla el Señor. Pacientemente esperé a Jehová. Esa es la palabra muy maravillosa. Dios, nuestro Dios y Padre Santo, maravilloso eres tú, Rey de gloria. Te alabamos, te bendecimos, te damos gloria en este momento, en esta hora, en este instante. Dios de los cielos, Padre amado, Espíritu de Dios, te seguimos adorando, alabando, glorificándote en este momento, en esta hora de la tarde. Padre amado, sigue bendiciendo cada vida a través de estos medios. Dios mío, Señor amado, tú eres maravilloso, Rey de gloria, tú eres poderoso, Espíritu de Dios. Gracias, Rey de gloria, Padre. Como le venía diciendo, mi estimado hermano y amigo, es la palabra de nuestro Dios, la palabra de Cristo, la palabra que cambia, una palabra poderosa. Y el tema en esta preciosa hora, y el Señor, el tema dice: hacer la voluntad de Dios a veces significa esperar con paciencia. Le repito el tema: hacer la voluntad de Dios a veces significa esperar con paciencia. Y mientras espera con paciencia, y nosotros tenemos que seguir orando a Dios. Hacer la voluntad de Dios significa esperar con paciencia. Maravilloso Dios. Tenemos en esta hora, vio el Señor, una persona, un hombre, como todos conocemos, todo aquel hermano, todo aquel pastor, aquella vida, aquel hombre, aquella mujer, lector de la Sagrada Escritura, la Biblia. El personaje aquí, salmo principal, Salmo de David, vive el Señor para siempre. Este hombre que escribió muchos salmos, muchos de ellos se escribieron en momentos difíciles, momentos duros. Salmo de la palabra salmoy, alabanza, era el himnario de aquella época de Israel, donde se entonaba, allí se alababa a Jehová de los ejércitos, maravilloso el Señor. Y ahí es donde nosotros podemos analizar y comprender que muchos de esos salmos se escribieron en momentos difíciles y también se alababan y se cantaban allí, gloria al Señor. Como le vengo allí diciendo, vio el Señor, a manera de introducción, como el tema allí del Señor, hacer la voluntad de Dios, a veces significa esperar con paciencia. Ejemplo fácil y práctico es lo de un agricultor. Cuando vemos que un agricultor allí, por ejemplo, alguien que elabora, que trabaja en el campo, una persona que, por ejemplo, siembra, por ejemplo, una mata de maíz allí y no le va a producir fruto inmediatamente. Siembra el arroz y inmediatamente, de un día para otro, no va a tener el cultivo que desea tener. Y así sucesivamente, cada persona, cada agricultor allí espera con paciencia. Vive el Señor para siempre. Se requiere mucha paciencia, porque si nos podemos analizar, aquella persona empieza a elaborar la tierra. Primero el proceso de malezar, cortar la hierba que no sirve, luego la limpia aquello totalmente donde se va el sembrillo, o sea la yuca, o sea el plátano, o sea el topocho, o sea el cacao, o sea el maíz, o sea el arroz, o la cebada, lo que se vaya a cultivar allí. Y entonces esa persona
con mucho esfuerzo trabaja la tierra para luego que tiene todo la tierra ya procesada, cuando de pronto no tiene una maquinaria, tiene que hacerlo allí con su propio esfuerzo, con una peinilla o una rula allí, o una pala, trabajar allí con 2, 3 ayudantes, cuando dependiendo la capacidad económica también para poder pagarle a aquellas personas. Entonces ese hombre trabaja allí, luego que hace todo eso, siembra, hace allí el sembrido, y luego se siembra, por ejemplo, hoy es, si no estoy mal, porque está esa misma enfermedad que ha cobijado al mundo, pues a veces hasta descontrolado las fechas en las cuales se están viviendo, pero si no estoy mal, hoy es 5 de agosto del 2020, maravilloso el Señor, y vamos rumbo a una nueva etapa, vive el Señor. Y aquí podemos ver, analizar y comprender que ese agricultor espera con paciencia, dice la lluvia temprana y tardía, habla de esa lluvia, espera cuando el momento, cuando el agricultor sabe en qué momento puede sembrar para que el sol, la sequía no vaya a destruir el cultivo, o el agua, demasiado de agua también, vive el Señor. Pero nos queremos referir, o hacerme entender, es allí cuando lo que hay que tener es paciencia. Se siembra una mata, un grano, en el momento, es decir, hoy, y no espera fruto el día de mañana, no espera fruto en esa misma semana, espera un momento, un tiempo, un proceso, porque proceso allí donde el fruto, sea el arroz, o sea el maíz, o la yuca, o el plátano, el topocho, lo demás allí que se siembran, un proceso de donde empieza un cambio, y luego empieza después a crecer, y ahí sí luego, ahí sí viene donde florea, donde él va a cargar y se ve los frutos, pero eso se lleva un tiempo, algunos, por ejemplo, 3 meses, otros 2 meses, dependiendo la calidad allí también, la tierra, y que eso lleva un proceso, eso lleva un tiempo, vive el Señor para siempre. Entonces ese agricultor espera con paciencia para ver allí los resultados que quiere mirar, pero tiene que esperar con paciencia, con mucha paciencia. No se puede allí de pronto incomodar, vive el Señor, porque no le dio fruto en el momento que se quiere. Maravilloso el Señor. Y igualmente la paciencia también, usted allí la puede mirar, hermano Darío, hermana Diana, y hermanos pastores en el mundo entero. Maravilloso el Señor. Mira al hermano William Gómez, y a diferentes hermanos allí, y el hermano Gabriel Pineda y su esposa allí en Isla de Cuba. Dios le bendiga, sé que también están viendo. Dios les siga diciendo allí en Isla de Cuba. Dios les guarde, hermano Gabriel allí Pineda y su esposa, y Daniel y sus hijos allí, vive el Señor. Podemos analizar allí también, se puede mirar cuando alguien sale o espera un empleo, se le dice que en esa semana, que en ese mes, y empieza a esperar y esperar, y el tiempo va pasando, van pasando los días, van pasando las semanas, y luego los meses, y se le dice un tiempo de espera, y luego que no viene aquello, el sinónimo de paciencia, el sinónimo de paciencia es de esperar, el sinónimo de paciencia es calma, el sinónimo de paciencia es tranquilidad, el sinónimo de paciencia es un ingrediente, mi estimado hermano y amigo. Entre la palabra paciencia hay ciertos ingredientes que miramos allí, que estudiamos allí, gloria al Señor, cierto ingrediente, que es un componente, vemos que hay paz, miramos que también hay fe, miramos que también dentro de la palabra paciencia hay también amor, y también hay allí, el Señor para siempre, esperanza. Es un componente que hay allí para surgir, para poder esperar. Tiene que haber una paz para poder esperar. A usted se le dice de un empleo, y como no sale en el momento, ese es el sinónimo de tranquilidad, de calma, y de tener allí un regocijo, de tener allí serenidad en las cosas, vive el Señor. Lo opuesto o el antónimo de la palabra paciencia es impaciencia. Y eso es lo más que el ser humano, gloria al Señor, se impacienta. Y el antónimo de allí el Señor, y los sinónimos de la impaciencia es la desesperación, es el nerviosismo,
y a veces viene la molestia, porque no se puede, en el momento no se logró lo que se quiso tener en el momento, en el tiempo que se estimó tener, o sea, el cultivo, o sea, ese empleo, vive el Señor para siempre. Y entonces ahí donde viene la impaciencia, que es allí, que es muy diferente a la palabra paciencia e impaciencia. O sea, la gente, el ser humano se impacienta, y más en este tiempo se impacientan de nada, vive el Señor. Hoy en día hay una fiebre delirante de la impaciencia, de la incomodidad, vive el Señor. La gente se impacienta de nada. Usted ve hoy porque usted, por ejemplo, fácilmente te puede analizarse, hermano, y mirar en un aeropuerto, en un terminal de pasajeros, si el autobús o la buseta, allí el que hace el recorrido, no pasa en el momento, si se demora mucho, que nosotros consideramos que no es el tiempo que se debe demorar, empieza la persona a retorcerse, a incomodarse, a sentirse mal, a proferir palabras, a veces contra la empresa, que por qué tanta demora, por qué tanto retraso, por qué no sale en el momento que se dijo, si había que salir a las 7 y se está saliendo a las 8, vive el Señor para siempre. Entonces allá empieza la gente a hacer huelga, a hacer revueltas allí, a incomodar, y el Señor para siempre, porque se está diciendo a un tiempo y no se sale por alguna circunstancia, un momento, no se puede salir en ese momento que se debe salir, y ahí vemos la palabra, se viene la otra palabra, impaciencia, que la gente se impacienta, vive el Señor, y podemos ver la palabra paciencia también allí, vive el Señor operando, porque están dentro, esa palabra también está dentro de nosotros, dentro debe estar la paciencia, pero no debe estar dentro de nosotros la impaciencia, pero aunque no se mire, pero sí está dentro de muchas personas, de muchos seres humanos, vive el Señor. Y ahí es donde podemos analizar y comprender que muchas personas por esa razón han perdido muchos momentos y oportunidades en la vida por impacientarse, por no esperar, vive el Señor, por no esperar un poquitico de tiempo cuando ya se le iba a conceder allí su demanda, su respuesta, vive el Señor. Ahí en el momento es cuando la persona se marcha, se va y deja todo tirado, vive el Señor, cuando estaba a punto allí de ser recompensado, de ser atendido. Por ejemplo, se ve también allí cuando uno va a la audiencia, va uno, por ejemplo, a una fiscalía, va uno a un tribunal, va uno allí a un proceso de cuando tiene que ver con justicia, y a veces se ve que la justicia no está saliendo como es, hay un retraso, una demora. Ahí se viene la otra palabra, empieza a impacientarse, a sentirse incómodo esa persona porque no están saliendo las cosas como deben de ser. Usted ve también la paciencia de un joven que empieza su estudio, su carrera con mucho esfuerzo, pasa por una secundaria, luego entra allí, puede ser a una universidad para poder tener un cartón, un diplomado, una profesión, sea abogado, sea ingeniero, sea un arquitecto, sea un buen médico, vive el Señor, pero tuvo que pasar por toda esa carrera, por todo ese tiempo de un cambio allí, de tener una tranquilidad, porque si se desespera, pierde todo lo que se hizo, todo el esfuerzo, si lo atropella, si lo embarga, la impaciencia, hasta ahí llega todo, bien Señor. Tiene que tener paciencia, hermano. Nosotros como cristianos tenemos que tener paciencia, y el Señor, porque la paciencia viene de Dios. La paciencia viene de Dios. El libro de Romanos, capítulo 15, versículo 5, usted puede ubicarse allí, donde el mismo Señor dice que Él es el Dios de la paciencia. Gloria al Señor. Y podemos ver también allí la paciencia, gloria al Señor, cuando en un caso de una enfermedad de un hermano, de una persona, un familiar, de nosotros mismos, bien el Señor, podemos mirar allí que no se alienta la persona, ¿verdad? No se alienta, no se mejora, no se recupera rápido, ya pasa un mes, ya pasan 2 meses, 6 meses, 8 meses, y la persona empieza en ese instante a impacientarse porque no mira mejoría, no mira resultado, vive el Señor. Ahí empieza ese proceso interno de molestia interna, y empieza a aflorar la molestia, la incomodidad. Maravilloso el Dios de la gloria. Y podemos ver que hay personas que llevan con una enfermedad, llevan años, ya 2 años, 3 años, 5 años con una enfermedad, hasta una década sufriendo de algo, y no ha podido
Hasta el momento, por ejemplo, se ha evaluado, el médico allí análisis de todo, vive el Señor, pero no le ha encontrado. De pronto solamente se le calma el dolor, aquella cosa, la situación, pero no se le encuentra realmente un tratamiento y esa persona se va a sentir impaciente. Y ahí es donde tiene que operar la paciencia, maravilloso el Señor. Ahora, ¿cómo se logra la paciencia? La paciencia no va a venir, por ejemplo, no va a venir a decir yo soy la paciencia, tocando las puertas de su casa, yo soy la paciencia, déjeme entrar. ¿Cómo? ¿A dónde la vamos a encontrar? Tampoco la vamos a encontrar en ninguna droguería, en ninguna farmacia, en ninguna ferretería, en ningún supermercado, en ninguna tienda, en ninguna bodega. Y para siempre no la vamos a encontrar en ninguna de esas áreas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros obtener la paciencia, vive el Señor? A través de los problemas nosotros podemos adquirir la paciencia, vive el Señor. A través de los problemas, a través de las pruebas, a través de las luchas, a través de las dificultades, a través de las batallas, de las situaciones, de las circunstancias que se estén viviendo, que nosotros estamos viviendo. A través de todo eso, vamos nosotros aprendiendo a desarrollar en nosotros esa virtud, porque es una virtud también, vive el Señor, que está dentro de nosotros, porque vino de Dios, y Dios tiene en nosotros, tiene esa capacidad para hacerla desarrollar en nosotros, para que poder desarrollar la paciencia. Paciencia, allí vive el Señor, es la prueba del tiempo, las cosas, las situaciones, es ahí donde uno aprende aprender allí, gloria al Señor, aprender allí a tener, aprender a esperar con calma, con serenidad, gloria al Señor. Allí podemos aprender a tener esa calma, así como, por ejemplo, el hermano Rubén Darío, esa situación que se le presentó hace poco. Ahí, hermano, lo vi yo muy sereno, muy tranquilo, muy estable, no perdió, no se sofocó, no se incomodó, aunque como humano, como persona, pudo haberle llegado en ese momento a ese tipo de cosas, salta a uno, donde viene esa inseguridad, ese miedo, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a suceder? Esta situación yo no andaba buscando, y eso es para siempre. Y hay pero eso mismo que le ha sucedido a usted, hermano, es porque Dios así, de esa manera, Dios tiene de esa manera y crea en nosotros una paciencia estable. Porque tenemos que tener paciencia, porque si no tenemos paciencia, hermano, seríamos personas impacientes. Y Dios no puede trabajar con personas impacientes, personas que por todo se alteren, por todo se molesten, por todo se incomoden, por todo se revuelquen, por todo dejen tirado las cosas y aún las cosas de Dios las dejen a un lado en un momento y van a ellos a defenderse. Por eso es que la paciencia, no es que la paciencia, si usted le pide a Dios que le dé paciencia, le está pidiendo a Dios, le está pidiendo pruebas, le está pidiendo bien allí problemas, porque a través de esos problemas, a través de esas pruebas, esas luchas, esas batallas internas y externas, es donde podemos desarrollar y podemos mirar lo de Dios en nosotros, lo que hay de Dios en nosotros. Ahí es donde podemos nosotros mirar y valorar lo de Dios en nosotros, lo que hay de Dios en nosotros. En medio de un conflicto, una situación, gloria al Señor, que nosotros no nos vamos a defender, dejamos todo en las manos del Señor, que Él sea el que nos defienda, que Él sea el que nos pueda ayudar en ese momento, en esas experiencias allí que hemos tenido, experiencias amargas a veces, experiencias difíciles, problemas serios, problemas fuertes. Esos mismos problemas son los que nos van a ayudar a nosotros a ir desarrollando en nosotros un carácter, un temple. Allí vive el Señor, y al mismo tiempo paciencia para aprender a esperar hasta el tiempo que sea necesario, vive el Señor. Ahí sí no es el tiempo de nosotros, sino en el tiempo de Dios. Nosotros no podemos decirle a Dios hasta cuándo, no podemos condicionarle, vive el Señor, sino que Él coloca las condiciones. Y por eso es que el rey David allí, el dulce cantor allí de la nación de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, gloria al Señor para siempre, podemos ver en el Salmo 40, por eso es que dice, pacientemente esperé a Jehová, gloria al Señor. Fíjese a quién estaba esperando él, gloria al Señor, pacientemente, o sea, que él esperó
con una calma, con una serenidad, con la paciencia de Dios en él. Gloria a Dios. Aunque el Salmo 69 y otros salmos, allí vive el Señor, y el Salmo 40 habla de una situación, gloria al Señor, que allí en ciertos momentos, en circunstancias, momentos que a veces nos llegan a nosotros y está buscándolos, vive el Señor. A David, a este hombre, le llegó un momento fuerte en su vida como le ha llegado a usted. A veces los momentos difíciles vienen allí porque a veces Dios los permite para desarrollar usted la paciencia que necesita en su vida, para que pueda tener la paciencia que Dios quiere que tenga, maravilloso Dios. Y la manera que usted puede desarrollar esa paciencia es a través de conflictos, de pruebas, de luchas, dificultades, de desiertos, de procesos que podamos nosotros desarrollar, se desarrolle en nosotros la paciencia para poder aprender a esperar en Dios y en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros. Gloria al Señor. Por eso, hacer la voluntad de Dios significa esperar con paciencia. Gloria al Señor. Porque no toda persona está dispuesto a esperar ese tiempo. Mucha gente se preguntan cuánta gente hoy, y aún gente que están en las iglesias y gente amiga que dicen, bueno, los cristianos evangélicos siempre vienen diciendo y cada rato vienen proclamando que Jesucristo viene, y todavía no ha venido, vive el Señor. Hablando, queriendo decir que tantos años, algunos dicen desde que yo me conozco, escucho eso que hablan, que dicen que viene, que ya el fin del mundo se acerca, que está cerca el fin, que se acerca un rapto, que se acerca aquello, que se acerca un anticristo, que el fin del mundo está cerca, que el Señor va a levantar su iglesia, y lo hablan, dice, lo predican por la calle, por la televisión, por las redes sociales, el periódico, y el Señor algunos dicen, yo llevo ya 50, otros 80, y no ha venido Jesús todavía, gloria al Señor. Déjeme decirle que esa misma paciencia, vive el Señor, esa misma paciencia, esta palabra que habló, y el Señor, esta palabra que se habló antes que el Mesías Salvador, la palabra Mesías significa Cristo, en el griego significa ungido, el ungido de Dios, vive el Señor, el ungido de Dios, se hablaba, los profetas, hombres que hablaron aún hasta Noé, vive el Señor, comenzando por allí, Noé, es más, no vamos más atrás, allí en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, ya se hablaba de alguien que iba a salir allí de la simiente de la mujer y le iba a herir en la cabeza a la bestia, al calcañar allí. Estaba hablando, vive el Señor, de Jesucristo. Esa promesa allí, y cuánto no pasó, desde Génesis 3:15, cuántos años no pasaron, vive el Señor, cuántos años de espera pasaron grande el tiempo allí de los patriarcas, como el tiempo de Noé, el tiempo de Abraham, el tiempo de la era patriarcal, vive el Señor, y llegaron a la era de los profetas, de los jueces, los profetas, vive el Señor, reyes, profetas, hombres que hablaron, por ejemplo, el que habló más cerca y miró allí, Isaías es conocido como el evangelista del Antiguo Testamento, que habló allí, y Dios a través de él profetizó el nacimiento de Jesús, hasta el nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, habló de la persona. Pero ¿cuántos años? Por ejemplo, miramos la historia, los estudios, 730 años, por ejemplo, Isaías hablando antes que viniera Cristo a la tierra, y 700 y pico años no son 3 días, y no pasan en 2 días tampoco, vive el Señor. Fue mucho tiempo, es más, la mayoría, o toda esa gente que hablaron, esos hombres que hablaban de un futuro, que hablaban de un Mesías, murieron y no vieron el resultado en el momento que ellos quisieron verlo. Vive el Señor. Y hasta que llegó en aquel tiempo, el más cercano fue Malaquías, que significa Jehová es enviado, vive el Señor. Ese es lo que significa allí, Malaquías. Fue el último, allí el profeta, allí de los menores, profetas menores, que habló acerca allí, y hay donde da el paso, que en ese tiempo entre Malaquías, vive el Señor, entre Malaquías y el Evangelio de Mateo, 400 años allí de silencio. Hubo ese silencio donde Dios no habló más, hubo un silencio de parte de Dios, y ahí viene donde vuelve y otra vez Dios habla, y nace Jesús allí de la Virgen María en Belén de Judea, vive el Señor. ¿Y cuánto no pasó? Años, pasaron muchos años, tiempos, ese tiempo de silencio de 400 años, vive el Señor. ¿Cuánto tiempo? Se habló,
mirar resultados. La gente en ese tiempo dirían como dicen los de hoy, vive el Señor para siempre, como la gente que hoy dice, hablan de Cristo, que Cristo viene, pero Cristo ya vino la primera vez, vive el Señor, y murió y resucitó, y está a la diestra del Padre, y vendrá por segunda vez a levantar allí, y el Señor para siempre, primero el rapto de la iglesia, y luego la manifestación de Jesucristo en la tierra, y el Señor que vendrá a gobernar a esta tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores, hasta que venga allí, hasta que se instale el milenio, bien Señor. Maravilloso el Dios de la gloria. ¿Cuántos años no pasaron hasta que eso sucediera? Muchos años, pero llegó. ¿Cuántas profecías, cuántas palabras se hablaron? Muchas palabras. Lo que se habló en la antigüedad, bien Señor, pero se cumplió el momento que el Mesías Salvador habría de venir y vino, bien Señor. De la misma manera, las palabras que se habla de la segunda venida son refuerzas, es más lo que se ha venido hablando, lo que se ha venido diciéndose acerca. Entonces, eso ahí es donde hay que tener paciencia para aprender a esperar en el tiempo de Dios, que nosotros no nos vayamos a equilibrar, no nos vayamos a afligir ni a entristecer porque no hayamos visto, porque ya nos estamos colocando algunos, ya tenemos canas, y el Señor ya algunos ya están algunos añitos dentro del Evangelio y aún dentro y aún la edad física, y todavía no hayamos visto lo que se ha dicho. Pablo, el gran apóstol Pablo, el paladín del Evangelio, fíjense para siempre, cuando él allí hablaban y testificaban por los caminos, por las aldeas, por donde andaban, y pareciera que Jesucristo fuera a venir en ese momento. Y fíjense que ellos murieron los apóstoles, murió el apóstol Pablo, murieron todos, el Señor para siempre. Por eso mismo Pablo dijo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo en una nube, y allí los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice Pablo. Pablo se involucró, fíjense como dijo Pablo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Dijo que Pablo se involucró él mismo. Y fíjense que esa palabra la habló y Pablo murió allí decapitado, el Señor para siempre allí en Roma, y no miró lo que él hablaba, pero él se involucró él mismo. Maravilloso el Señor. Pero eso no significa que el Señor no vaya a venir por su pueblo. Eso no significa que el Señor no vaya a venir. Porque no es mentiroso, ni es padre de mentira, ni es hombre para mentir. Lo que él dice, lo cumple. Vive el Señor. Gloria a Dios. Allí podemos analizar y mirar. Y todo eso, allí, aquellos hombres con paciencia esperaron el advenimiento, porque eso es lo que significa la palabra advenimiento. El advenimiento de Jesús llegó. Allí nació, murió, fue sepultado, resucitó y está en el cielo, el Señor. Ahora viene a levantar a su pueblo, a llevarnos a las moradas eternas, gloria al Señor. Ahora donde tenemos que nosotros tener muy bien claro lo que dice el Evangelio de San Lucas, gloria al Señor, que con paciencia nosotros ganaremos nuestra salvación. El Dios de la paciencia. Jesucristo nos ha dado a nosotros paciencia, gloria al Señor, para que aprendamos a esperar. Vive el Señor para siempre. ¿Cómo se adquiere? ¿Cómo se obtiene la paciencia? A través de las luchas, las pruebas, las dificultades, los problemas que a veces vamos a nosotros a querer resolverlo por nosotros mismos, con nuestra propia fuerza, pero no, nosotros ya aprendemos a esperar en Dios y que Él sea que nos dé la fuerza, que Él sea que nos dé la sabiduría, que nos dé el conocimiento, que nos dé la gracia para resolver los problemas. Los resolvemos de otra manera, de otra forma, no como antes. Y el Señor para siempre. Por eso es que una bruja en una oportunidad se convirtió a Cristo y la bruja, como no quería dejar la brujería a un lado, entonces prefirió dejar otra vez allí al Evangelio, la iglesia, y dijo, no, esto no es conmigo. Dejó y se fue a servir otra vez al diablo, porque pensaba hacer lo mismo que hacía dentro del Evangelio, dentro de la palabra. Seguía haciendo sus prácticas diabólicas y satánicas, no quería cambiar, no quería dejar aquello. Vio el Señor. Nosotros tenemos que aprender a cambiar o dejarnos cambiar por el Señor para poder agradarle. Vive el Señor para siempre. Y este hombre, aquí este rey, este hombre allí del cual estamos hablando, de David, específicamente de David, y el Señor, ahí en el Salmo 40, por eso que dice, pacientemente esperé a Jehová, vive el Señor, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Eso es importante, que tenemos en cuenta que nosotros en medio de esa paciencia hay que tener la claridad y la serenidad, vive el Señor, tener la calma para poder que el Señor nos escuche nuestro clamor. Porque a veces no
Señor, no, a veces sí nos oye, pero ¿por qué no nos responde? Vive el Señor, porque no lo dejamos que Él actúe, porque la misma nuestra impaciencia, nuestra incompetencia, nuestra infidelidad, vive el Señor, nuestra deslealtad con Dios, nuestro nerviosismo que atrae allí, el desespero, como dijo este mismo hombre allí, vive el Señor, que en cierto momento se encontraba, por eso dice que se encontraba como entre un hoyo, se encontraba como entre un hueco allí dentro, donde él estaba, dentro de esa cisterna, vive el Señor, se sentía, no era que estaba dentro de un pozo, vive el Señor, por el pozo de desesperación, porque sino es que los problemas, la desesperación, la situación son como un pozo que entra esa persona, entra entre un pozo que no tiene salida, un pozo que no tiene fondo, vive el Señor, y ahí se encuentra esa persona, así se encontraba este hombre, en una situación bastante difícil, bastante compleja, bastante incómoda, que allí vive el Señor para siempre, cuando él estaba expresando esta palabra hacia Dios. Se sentía como entre un pozo, pero el pozo era no un pozo literal, era un pozo allí, vive el Señor para siempre, de situaciones, circunstancias, que a veces las situaciones que estamos viviendo pareciéramos que nosotros estuviéramos metidos entre un pozo. Muy diferente, José fue arrojado a un pozo literalmente. Jeremías fue arrojado a un pozo, a una cisterna, literalmente, vive el Señor, pero eso es diferente. Este hombre ahí no estaba metido en ningún pozo literalmente, sino que las circunstancias, las cosas, a veces para nosotros pareciéramos, a veces se parece que estuviéramos adentro de un pozo que no tiene fondo, un pozo donde hay situaciones adversas, las pruebas, los problemas, las dificultades, vive el Señor para siempre, lo que a veces aqueja al ser humano, la falta de empleo, la falta de la salud, la falta de una respuesta, la falta de una solución, la falta de un medicamento, la falta de muchas cosas que el hombre necesita en el hogar, vive el Señor para siempre, se halla ese hombre, esa mujer, ese hogar, esa familia, vive el Señor para siempre, o ese presidente o ese mandatario se halla entre un pozo, el pozo de la desesperación. Desesperada porque hoy en día tiene como a veces alimentar a sus hijos, cómo alimentar a su esposa, cómo alimentar allí para siempre los obreros en la finca, no tiene como nómina en los obreros, las fábricas cerradas, las empresas cerradas, vive el Señor, eso trae desesperación en la banca económica, vive el Señor para siempre, la bolsa de valores, la bolsa de Nueva York golpeada aún por esta situación, eso lo que trae es desesperación, desequilibrio, nerviosismo. Los bancos, la gente, el dinero, por ejemplo, acá en los Estados Unidos, una época de esa gran depresión, donde hubo un suicidio en masa de una época, años atrás en Estados Unidos, por la misma situación, por el desespero, la gente se quitaba la vida porque los bancos allí se lanzaron a la quiebra y la gente que tenía sus grandes posiciones económicas y el Señor pensaron que hasta ahí se había llegado todo porque la gente tiene siempre la fe allí también y la confianza puesta en lo material, en lo que posee, en lo que tiene y cuando ya no lo tiene se siente incómodo, se siente menos de valor y sabe una cosa, usted vale para Dios, vive el Señor para siempre. No es el dinero, no es la ropa, no es lo que usted posee, no es el ingenio, no es lo que usted sabe, no son los títulos que usted le da, es que usted valor, que tiene un demasiado valor tiene Dios y nos lo da a nosotros, vive el Señor, usted vale delante de los ojos de Dios, sea entre menos tenga para Dios vale más, vive el Señor, sea de color o sea la persona del color que sea, delante de los ojos de Dios, esa persona vale demasiado, vive el Señor. Y este hombre allí vive el Señor para siempre, el desespero, la incomodidad, la tristeza, la agonía, la angustia, no hallaba qué hacer, lo tenía, eso llega, asalta, vive el Señor para siempre, llega el momento donde la persona no haya qué hacer, no hay una salida, no hay un escape, no hay una solución, se encuentra encerrado. Me acuerdo el día que el hermano Rubén Darío me llamó esa tarde, vive el Señor, y me hablaba que había salido sorteado en cierta empresa allí, vive para siempre, que su esposa había sido sorteado, que se le iba a dar una cierta cantidad de dinero, vive el Señor, o cierto allí artefacto,
y resulta que, bueno, gloria al Señor, que eso sea así, pero si no es así, que Dios se encargue de toda esa gente que andan haciendo ese tipo de cosas, bien el Señor. No se preocupe, hermano Rubén Darío, Dios se encarga de hacer justicia. Dios se encarga de proveer a usted también, pero todas aquellas personas, vive el Señor, dice la Biblia que se mete con uno de estos pequeñitos, mejor fuera que se atara una piedra y molido en el cuello y se arroje en el mar, que haga tropezar uno de estos pequeñitos, vive el Señor. Así que no solamente metieron, no lo atacaron a usted, porque ese tipo de personas, esos son maestros en el fraude, maestros en el engaño, maestros se prestan para eso para siempre, y piensan que allí y que les va bien porque hicieron esto, transpusieron aquel, el otro, bien el Señor, pero delante de los ojos de vérsela. Un día Dios te va a llamar y su conciencia, algún día Dios tendrá que esa conciencia adormecida que tienen ustedes, que Dios tenga misericordia en su vida, pero un día Dios lo va a llamar, porque nadie se va a esta tierra sin que Dios antes lo llame a cuenta, bien el Señor. Y eso ayuda, eso es lo que ayuda a vivir a las personas desesperadas. La gente se siente desesperada por tanto robo, la gente se siente desesperada por tanta inseguridad, y la gente no puede salir a la calle, y el Señor para siempre, porque miedo al contagio. La gente no puede salir a la calle por una cosa, por otra, por diferentes motivos, razones, causas, y el Señor, la gente se siente amedrantada, se siente achicopalada, se siente entristecida, se sienten encerrada, se sienten, como dice allí este hombre, el Señor, como el pozo de la desesperación. Vive el Señor, ¿en qué pozo se encuentra usted? Vive el Señor. ¿Cuál es el pozo donde usted hoy se halla, mi amigo? Usted que me está viendo, usted que me va a mirar entre 1 hora o 2 o el día de mañana, vive el Señor para siempre. Usted que se acaba de conectar, usted que se va a conectar, usted que está en las redes, vive el Señor para siempre, porque estamos saliendo de las redes día tras día, vive el Señor, y que una palabra de esta, no una palabra del hermano Elías, vive el Señor, la palabra de Dios que te puede cambiar y quitar esa desesperación que tiene, que carga, que no haya que hacer. Gente, por esa misma desesperación, por ese nerviosismo, ¿a dónde terminan? Terminan encima, allí vive el Señor para siempre, colgado con un mecate en una viga de su casa, vive el Señor. ¿Cuánta gente no se quita la vida? No se quitan la vida solamente los pobres, la gente que anda, que no tiene a dónde caer muerto, vive el Señor. No, se quita la vida la gente que también tiene dinero. ¿Por qué? ¿Por qué se la quitan? Por el desespero que tiene por dentro, porque creen que perdieron todo y no hayan cómo reponerlo, no hayan cómo sustituir la situación. Pero sabe una cosa, Dios a usted también, a usted le ama, y no es el motivo de quitarse la vida, porque nadie puede allí quitarse la vida. No atente contra su vida, porque usted vale mucho para Dios. Aunque tenga aunque ande en el camino que ande, el Señor, Dios lo llama, Dios a usted lo necesita, Dios a usted la palabra, no son las palabras de ningún hombre, no es la palabra de ningún apóstol, ningún profeta, es la palabra de Dios, que es más que cualquier hombre que haya en la tierra. La palabra de un Dios vivo que nos da a nosotros en medio de esa desesperación, que nos sentimos como que estamos entre el pozo de la desesperación. Ahí ese momento, pero en ese momento es que nosotros tenemos que tener paciencia, porque gloria a Dios para siempre. Se encontraba allí como entre ese lodo, y el Señor para siempre, ese lodo que siempre, y el Señor para siempre. Por eso dice el salmista David: pacientemente esperé a Jehová, dice, se inclinó a mí y oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y el Señor, el lodo, allí el lodo habla del pecado. Eso, el pecado es como arena movediza. Vive el Señor para siempre. El pecado es como arena movediza. Cuando más saca un pie cuando va a levantar un pie para sacarlo, para salir de allí, es cuando más se hunde en ese pozo. Vive el Señor para siempre. Ese pozo lo va absorbiendo, lo va succionando, lo va alando, lo va cada día tragándoselo más allí. Va a tratar de salir y no puede. ¿Por qué? Porque está dentro del pozo hay lodo, un lodo cenagoso. Vive el Señor para siempre, es un lodo mercochoso, pesado. Hace alar, no encuentra un apoyo estable, no encuentra a dónde colocar un pie que sienta un apoyo en donde apoyarse. Vive el Señor. Cuando va a tratar de apoyarse en un pie, el izquierdo o el derecho, entonces más se hunde. Así es, ese lodo es representación del pecado. Vive el Señor para siempre. Lo que hay, ese es el pozo del pecado, el pozo de la desesperación.
el lodo del pecado, y eso es para siempre. Y eso es lo que lleva a la gente a la desesperación, a la desgracia, a la ruina, a la miseria, a la pobreza, a quitarse la vida, a que no vale, a que se pretende en la mente, piensa que no vale nada, que no vale nada, que no, a nadie le importa. Dice el Señor, a nadie le importa el sufrimiento, yo a nadie le importo, yo a nadie le interesco, dice el Señor, para siempre. Pero sabe una cosa, a usted le interesa a Dios, y usted es importante para Dios. Aunque se halle entre ese pozo de la desesperación, en ese lodo, allí, que no haya cómo salir, que quiere salir no puede, porque va a tirar, a agarrar allí, y el Señor algo, y no puede, no haya cómo salirse allí, porque cuando trata de salirse más, es cuando más se hunde, es cuando más se sumerge. Gente sumergida en ese pozo de la desgracia, en el pozo de esa angustia, en el pozo del desespero, en ese pozo de esa enfermedad. Ahí es donde la persona empieza a impacientarse, empieza a emproblemarse, empieza a traer a Dios, empieza a pensar que oye, que Dios no le escucha, que Dios no le entiende, que Dios no quiere nada con él o con ella, que Dios no le problema, que se encuentra abatido, se encuentra desplomado, se encuentra desesperado, se encuentra como entre la espada y la pared, se halla como entre un laberinto, se halla sin fe y sin esperanza. Vive el Señor, y el demonio anda hablándole a su mente de salida, no tienes esperanza, sufriendo, de ahí no sale, de esa situación no sale. Viene el desespero, viene la angustia, y ahí por eso es que el salmista, él esperó pacientemente a Jehová, vive el Señor. Nosotros tenemos que esperar con paciencia allí, no vive el Señor, no sentirnos incómodos, no mal, no sentirnos que pareciera que Dios se olvidó de nosotros, vive el Señor para siempre. Ahí en ese problema, ahí también Dios está, ahí también Dios le oye, ahí Dios le escucha. Por eso es que se inclinó a mí y oyó mi clamor, dice la palabra. Ahí el Señor oye su clamor, aunque estés en ese hoyo, aunque estés en ese hoyo de la desesperación, aunque te encuentres allí abatido, pero tú levantas ese clamor, Dios a usted le oye. Dios se inclina y oye su clamor, vive el Señor, porque no te ha dejado solo y no te va a dejar solo con ese problema. Vive Cristo para siempre. Maravilloso el Señor. Y hablando de ese pozo de desesperación, vive el Señor, viene a mi mente una ilustración, una anécdota, una parábola, allí una reflexión, una moraleja de, allí vive el Señor para siempre, de un caballo. Y el Señor, un caballo de raza, un caballo fino, un caballo demasiado costoso, vive el Señor para siempre. Una de esos, ese caballo saltó y cayó a un hueco, cayó a un hoyo, vive el Señor. Y el mayordomo le informa a su jefe, al dueño de la finca, vive el Señor, y el mayordomo le dice que el caballo tal allí cayó en el hoyo. Y allí hicieron la manera de cómo tratar de sacarlo, pero era imposible, era difícil, no solamente difícil, sino imposible sacarlo. Vive el Señor para siempre. Había caído intacto en un hoyo profundo. Vive el Señor para siempre. Y el jefe, el dueño, le da una orden allí al mayordomo. Vive el Señor para siempre. Y el mayordomo pues tenía que cumplir, aunque le doliera la orden que se le dio, tenía que obedecerle. Maravilloso Señor. Y la orden que le dio el jefe allí, el dueño de todo, era que se buscara a los obreros y el Señor, y exactamente donde cayó ese caballo, entonces en vez de que muriera de esa manera y no verlo morir de esa forma, entonces que lo sepultaran con la tierra que tenía cerca allí del hoyo, vive el Señor. El caballo allí en la profundidad de ese hoyo, cuándo, cómo, de qué forma podía ser rescatado de allí. No había forma, no había manera, no había salida, no había alternativa, no había opción. La única manera que este hombre allí se vino a la mente fue sepultarlo, taparlo y que muriera allí. Vive el Señor para siempre. El mayordomo con mucho dolor, allí vive el Señor para siempre.
obedeció la orden, aunque me imagino que no, en el caso de uno, fuerte aquello, vive el Señor para siempre, había un animalito de eso, en esa condición, y allí llegaron cerca del pozo, vive el Señor para siempre, y con las palas, todos allí, empezaron tierra al caballo, arrojarle tierra allí, vive el Señor, y cada vez que cada palada de tierra le caía encima, en el lomo al caballo, el caballo se sacudía, vive el Señor, el caballo se sacudía, y cada vez que le zumbaban cada palada, el caballo se sacudía, vive el Señor, y seguían echándole y arrojándole, y no se daban de cuenta, pero el caballo no se quedaba con las paladas encima, vive el Señor, sino que él permitía que al sacudirse la tierra iba hacia abajo, vive el Señor, iba hacia abajo, y ellos echándole, y entre más, a lo último, vive el Señor para siempre, ya cuando ya iba cerca, y ya la tierra ya no había casi allí, vive el Señor, el caballo salta del hueco donde había caído, salta de ese hoyo, y da un salto y cae afuera, vive el Señor para siempre. Analice, el caballo no se quedaba solamente con las paladas de tierra encima en el lomo, el caballo se sacudía, cada vez que caía una palada se sacudía, cada vez que hay una situación de esa, el caballo se sacudía, el Señor, y esa tierra pasaba a los pies, pasaba y formaba allí como un andamio, un soporte, iba a la medida que iba alzándose a tal manera, vive el Señor para siempre, y el Señor que cuando faltaba menos de 1 metro, el caballito allí saltó y salió del hoyo, vive el Señor. ¿Qué nos enseña esta anécdota? ¿Qué nos enseña esta moraleja? Allí vive el Señor, que cada problema, cada situación que es como una palada de tierra, que el problema son allí como un hoyo, vive el Señor, que caemos entre un hoyo de la deuda, un hoyo de un problema de deuda que a veces no se puede, como ¿quién me empresta? Me acuerdo que el hermano decía allí, acá, lo otro, vive el Señor, pero no encontraba el momento cómo pagar, cómo quedar bien. Nosotros como cristianos damos la cara, damos la cara donde toca que darla, porque somos de Dios, y la gente de Dios, allí, hermano, la gente de Dios da la cara, no la esconde, allí, porque Dios siempre nos va a respaldar en todos los momentos, bien el Señor para siempre. Y al igual que esta bestia, al igual que este caballo que fue allí, y que la tierra, bien el Señor, que servía de soporte, le servía de andamio, le servía de plataforma, vive el Señor para siempre. Ahí es cuando el animal no se dejó. ¿Qué nos entiende esta palabra? ¿Qué nos entiende esta anécdota? Vive el Señor para siempre, que esos problemas, que esas palabras, que a pesar que estaba metido entre, no se iba a dejar sepultar, vive el Señor, que iba a luchar por la vida, iba a luchar por ese sueño, y que no iba a quedar sepultado para siempre allí. ¿Qué es lo que van a hacer los problemas, las situaciones, las circunstancias? Allí, pero tenemos que hacer como hacía esa bestia, como hacía ese caballo. Se sacudía, vive el Señor, se sacudía, y cada vez que allí se sacudía, la tierra pasaba directamente, no se quedaba encima de él, y luego salió. Así que los problemas allí son las críticas, las murmuraciones, las luchas, las batallas, los problemas, las circunstancias, vive el Señor, que son como esas paladas de tierra encima de nosotros. Nosotros no podemos quedarnos quietos, sino quedamos quietos. Así es lo que el enemigo quiere, que nos quedemos quietos. El enemigo quiere que nos quedemos quietos para neutralizarnos, que nos quedemos quietos para sepultarnos vivos. El problema nos sepulte, el problema nos dé allí en la cabeza. Bendito sea el Dios de la gloria, y que no podamos salir de ese hoyo, que no podemos salir de ese pozo, vive el Señor, que nos encontramos en ese pozo, de allí el pozo de la obstinación, el pozo de los problemas, el pozo de la angustia, el pozo de la desesperación, el pozo allí de las deudas, el pozo de las enfermedades. Los pone nerviosos, las pone nerviosas, no hay que hacer, pero cuando, así como esta anécdota, vive el Señor, esta reflexión, que nosotros tenemos que aprender, que venga la situación, no podemos quedarnos quietos, tenemos que buscar en Dios una respuesta. Este hombre dijo pacientemente, esperé en Jehová, pacientemente busqué a Dios, y él
él le oyó el clamor, vive el Señor, porque estaba allí pensando en el Señor Jesucristo, pensando en el Dios del cielo, pensando en Jehová, pensando en ese gran Yahweh, gloria al Señor, pensando en Yeshua, en el Dios de la gloria, en el Dios maestro, en el soberano, en el poderoso, en el que es excelente, el que tiene la respuesta, el que tiene la salida, el que tiene la solución. Así como este animal que no quedó sepultado en ese hoyo, tampoco usted va a quedar sepultado en ese hoyo de ese problema que lo tiene afectándolo allí, gloria al Señor. Ese problema no te va a afectar todo el tiempo. Ese problema allí lúchalo con paciencia. El Señor Jesucristo, con la ayuda de Dios, podemos vencer ese problema. Podemos vencer las dificultades. Pero no nos impacientemos, porque cuando nosotros nos impacientamos, ahí es cuando perdemos lo que Dios a nosotros nos quiere dar. Y el Señor, ahí es cuando nosotros perdemos, cuando Dios allí nos está hablando. Cuando Él nos está hablando, nosotros nos impacientamos y perdemos más. Ahí cuando el Señor está hablando, que tengamos paciencia, tengamos la paciencia. El Dios de la gloria, el Dios de toda paciencia, ha tenido paciencia con este mundo. Vive el Señor. Se miró en el tiempo de Noé. Cuánto tiempo Dios no le pasó por alto el tiempo de la ignorancia. Y cuánto tiempo nos lleva esta tierra después de que salió allí, las aguas bajaron sobre la tierra. Cuánto tiempo el Dios de toda paciencia ha tenido paciencia con este mundo, ha tenido paciencia con este país, ha tenido paciencia con esos países. Ha tenido paciencia con Colombia, con Venezuela, ha tenido paciencia con Estados Unidos, ha tenido paciencia con los habitantes del mundo. El Señor ha tenido paciencia para que del día de mañana no haya excusa, que no se le dio tiempo, no se le dio tregua, no se le dio oportunidad. Ha esperado allí todo ese tiempo, por eso es conocido como el Dios de la paciencia. Gloria al Señor. Dios ha tenido paciencia con nuestras vidas, ha tenido paciencia con ese hombre que me está viendo, ha tenido paciencia con esa mujer, ha tenido paciencia con ese pastor, ha tenido paciencia con esa hermana, ha tenido paciencia con esa pastora, ha tenido paciencia con ese evangelista. Por eso es que el único que nosotros realmente, como decía el hermano G. Ávila, realmente Dios es el que ha tenido paciencia con nosotros, por nosotros, y el Señor. Porque si el Señor no tuviera esa virtud, esa paciencia que tiene Dios y que caracteriza a Dios, no existiéramos ninguno, no existiera ya este mundo. No existiera nadie, vive el Señor, porque si Dios se impacientara de una forma como nos impacientamos nosotros, nada más, porque esperamos que de pronto el café no está temprano, porque no sé, de pronto la arepa no se da en el momento, no se asa como en el momento que tiene que ser, porque no una cosa o la otra. Por eso la gente ha ido adoptando cosas, medidas, por ejemplo. Todo hoy en día, todo es instantáneo. Chocolate instantáneo, café instantáneo, todo instantáneo. No quiere esperar, pero ni un minuto, ni un segundo. Tiene que ser todo de una vez, todo. Que se diga y se haga de una vez. Y el único que hace así es Dios. Y el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. Pero nosotros tenemos que aprender a esperar. Aprender a esperar. Y los problemas que han venido y han llegado nos han enseñado a nosotros a tener y a crear en nosotros paciencia para aprender a confiar uno y a aprender a esperar en Dios para tener respuesta, tener resultados, tener allí soluciones, gloria al Señor. Pero a veces no queremos esperar nada, a veces no queremos y el Señor para siempre. Allí vemos, por ejemplo, lo de esta enfermedad que ha tomado el mundo. Ya va para un año y ya la gente, ya exactamente, nosotros vemos la cantidad de muertos que han habido en diferentes países del mundo, aún en nuestro país Venezuela, bien Señor, la mortandad, y eso altera, eso también coloca a la persona en estado de desesperación, la ciencia en estado de desesperación, vive el Señor, gente desesperada, porque de pronto no ha salido la vacuna en el momento, solamente se rumora, se dice que ya un país la tiene, que ya tiene el otro, pero a veces ya ni se cree suficientemente por la misma impaciencia que hay, a veces por la misma impaciencia se pierden de ganar muchas cosas, se pierden los valores, se pierden las personas, se pierden amistades, se pierden relaciones, vive el Señor, se pierden allí, hasta familias son confrontadas, familias allí comienzan a disputar, y eso es para siempre, por la misma impaciencia,
por la misma impaciencia lleva a que muchos hogares hoy no estén unidos, porque la misma impaciencia lleva de que haya esa situación y se mete esa impaciencia, y hoy en día hay separación, hay divorcio, hay de todo, viven para siempre por la misma impaciencia, se pierden. Y para siempre el Señor, se pierden unas relaciones, se pierden matrimonios, se pierden hogares, se pierden familias, se rompen relaciones, vive el Señor para siempre. Por la misma impaciencia, muchas personas están hoy en la cárcel. ¿Por qué? Porque no se contuvo, no se sostuvo y golpeó a esa mujer y le dio golpe a esa mujer allí, vive el Señor, hirió a sus hijos y hoy está en una prisión porque no tuvo el momento, la capacidad para esperar hasta el tiempo que fuera, bien para siempre, gloria a Dios, pero esa experiencia, esas anormalidades lleva a la gente a hacer allí, a sentirse incómodo, a sentirse que ha perdido, a sentirse que no va a obtener esa respuesta que quiere el Señor. La respuesta que está esperando no la ha visto y como no la mira, empieza a sentirse que ya no llega, empieza a sentirse que ya no es, y el Señor. Ese hombre que ha estado, por ejemplo, en un noviazgo allí, pero como mira que no sale, que no ve que esa joven, que parece que no va a ver nada, se impacienta por eso y termina la relación. Y a veces allí es la voluntad de Dios, pero como no esperó en ese tiempo, entonces echa todo por tierra. ¿Por qué? Por la impaciencia, por el nerviosismo, por la inquietud, y el Señor para siempre, por perder la calma, la serenidad, la tranquilidad, y el Señor, porque eso de esa palabra, vive el Señor para siempre. Pero aquella persona, vive el Señor para siempre, que tiene paciencia, espera en silencio, espera en el secreto con Dios, se mete en el secreto. Dios me ha hablado, Dios me ha dicho, yo creo, Él no es mentiroso, Él es real, Él es total, Él es absoluto. Aunque no haya visto, gloria a Dios, no haya visto mi sanidad, yo ya la tengo, yo sé que viene en camino. Aunque no haya tenido mi respuesta, yo sé que Dios me ha dicho y yo creo, bien Señor. Si Él me ha hablado, yo creo. Si Él ha hablado, Él lo hace. Y lo único que yo tengo que creer, más nada, hermano Jackson. Eso es todo, hermano Jackson, creer esa palabra. Dejar el nerviosismo, dejar la inseguridad. Por esa impaciencia, seguridad, viene el miedo y entonces se paraliza cualquier actitud que se quiera tomar y entonces lo embarga el miedo, la desconfianza, la duda. A veces se vuelve agnóstico la persona que no cree casi en nada del Señor. Esa misma impaciencia lleva a la gente a perder, y aún en los cristianos, a perder la salvación. Por eso es que hay que tener cuidado con eso, porque cuántas personas ya llevan 10 años, 15 años, 20, bien, Señor, y se cansan de esperar. Se cansan de esperar y no han visto de pronto un resultado que ellos quieren ver. No ven, no ha habido respuesta, no hay solución. Sigue esperando, no le cuesta nada esperar. ¿Qué le cuesta? Bien, Señor, ¿qué pierde usted si sigue esperando? ¿Y qué pierde usted si deja de esperar? Gloria al Señor. Si usted espera en Dios, Dios le garantiza, Dios le suple, Dios le va a galardonar. ¿Y qué le cuesta a usted seguir esperando? ¿Y qué sucede si usted deja de esperar? ¿Quién pierde más? ¿Dios o usted o yo? Vio el Señor. Por eso es que te digamos que sigue esperando. En este tiempo, en esta cuarentena de este año 2020, vio el Señor, que es lo que yo veo. Y a mí específicamente y personalmente lo puedo hablar y decir que esto a mí, porque de lo malo también nosotros aprendemos. Y de esas lecciones que nosotros también, de las tragedias, de los golpes, de las pruebas, de las luchas, de las dificultades, muchas veces de enfermedades, de crisis, de situaciones, el Señor, de todas estas cosas, también hay que mirarle y buscarle el lado bueno, el lado positivo de las cosas, aunque nosotros no de pronto no la miremos, pero ahí dentro de cada una de esas partículas, Dios nos quiere enseñar algo, nos quiere mostrar algo allí. Lo que pasa es que nosotros por la misma impaciencia no miramos y no podemos aprender, porque no tenemos el alcance y no estamos tampoco dispuestos a esperar nada, porque como dice la ciencia misma y los países del mundo, este COVID-19, esto no se esperaba que iba a llegar de esa manera, porque epidemias en el mundo, la peste española, la gripe aviar, la peste porcina, ha habido distintas clases de cosas, el ébola,
y cantidad de situaciones, pero una cosa como este 2020, los países del mundo no estaban preparados para eso, pero ahora que eso ya está dentro de nuestros propios territorios, en nuestros propios países, siempre ahora hay que, esa misma cosa nos vaya enseñando, condicionando. Aún de esas mismas cosas, nosotros del lado podemos sacar algo bueno por el lado positivo, mirarlo por el lado positivo, y eso es para siempre, y poner en práctica las cosas que nosotros miremos que son malas, que son tragedias, que son golpes, que es muerte, que es dolor, que es tristeza. Pero ahí, en medio de esa situación, nosotros con Dios podemos aprender algo. Dios tiene la mano metida allí. Y Dios siempre ha estado allí. No es que no ha estado, siempre ha estado allí con nosotros. Y gloria al Señor. Pero a veces nosotros por estar metidos en el pozo de la desesperación, la misma desesperación no nos permite mirar más allá, sino viene qué va a pasar el día de mañana, pensando de que va a morir, si va a morir contra si va a pensar que lo va a matar esa enfermedad. Vive el Señor para siempre, un nerviosismo, vive lleno de tristeza, lleno de angustia, lleno de miedo, lleno de pánico, lleno de terror, de fobia. Eso es lo que la persona se siente encerrada, golpeada, manipulada, moral, espiritual y hasta psicológica y emocional y psicológicamente y sentimentalmente. Vive el Señor. La persona se encuentra allí como entre ese pozo que no haya cómo ser, cómo salir, cómo hacer algo por la misma vida de su hogar, su familia o su pueblo. Vive el Señor. Pero ahí es donde tenemos que mirar las cosas. Y como personalmente puedo decir que en la situación de esta crisis, situación que estamos viviendo, eso es para siempre, porque ya eso está, pero no está para quedarse, como dijo el representante de la OMS, no está para quedarse. Tiene que irse en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Aquí de eso es eterno. Eterno es el poder de Dios y Dios y su palabra. Y que nunca, el verbo nunca en Dios no existe. Maravilloso Dios. Existe en la boca de los hombres. De pronto el pesimismo, el negativismo, la incredulidad, cosas que se dicen de pronto por desconocer esta palabra, esta verdad, pero como nosotros la conocemos, sabemos que el nunca para Dios no existe y tampoco el no para Dios existe. Y el no puedo tampoco en Dios existe. Eso no existe nada de eso. Dios no estudió en el diccionario de Dios. Lo imposible, porque si dice nunca es hablando de imposible. Imposible, lo imposible se convierte en posibilidades. En Dios lo imposible no existe. Dios es el Dios de lo imposible. Y convierte las imposibilidades, las coloca en nuestras manos y se convierte en posible, vive el Señor. Así que, de la manera tal que nosotros, a través de esta situación, de esta epidemia mundial que se ha desarrollado en el mundo, a mí personalmente me ha dado, allí ha podido aprender a confiar más en Dios. No era que antes no confiaba, no era que antes no creía, no era que antes no tenía paciencia. Gloria al Señor, porque si yo me pongo a analizar y a mirar, vive el Señor para siempre, muchos meses atrás se ha estado todo quieto, calmado, nadie ha podido laborar, pero Dios, hemos visto la mano de Dios cómo se ha movido. Sabemos que Dios es el Dios de la paciencia, el Dios de los milagros, el Dios de las imposibilidades, vive el Señor. Es el Dios de las imposibilidades, que puede convertir esas imposibilidades en cosas positivas. Y podemos aprender. Y yo puedo testificar de las redes sociales. Y el Señor, he podido ver a Dios actuar de una manera sobrenaturalmente, de una manera poderosa. El mismo que sustentó al profeta Elías a través de cuervos. Dios y el Señor. Este es el mismo Dios de este siglo, el mismo Dios de este 2020. Vive el Señor. A Dios no le queda grande nada, ni le cuesta nada mover lo que haya que mover o remover para hacer lo que haya que hacer. Gloria al Señor. Pero hay que tener esa paciencia, hay que esperar en calma. A veces nuestra sanidad, nuestra respuesta, la salida,
Muchas veces Dios está esperando que nosotros nos demos, nos soltemos. A veces no estamos ni preparados para una respuesta. No estamos preparados para una palabra. Muchas veces no estamos preparados para una bendición. Entonces Dios, a través de las mismas pruebas, la lucha, dificultades, la paciencia es para esperar y confiar. Para que cuando Él vea conveniente colocarla allí, entonces Él ve conveniente, estamos preparados para esa respuesta, estamos preparados para esa bendición, estamos preparados para que Dios nos muestre esa salida, pero a veces no lo vemos de esa manera. Entonces nosotros en este tiempo, personalmente puedo confiar y creo más en el Señor, creo más en Dios que ayer, bien Señor. Hoy creo más en Dios que ayer. Se lo puedo afirmar y reafirmar que hoy creo más en el poder de Dios, creo más en su palabra. Creo más en el Dios eterno, en el Dios de las maravillas, en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Hoy creo más, hoy 5 de agosto de 2020, creo más en Dios de los cielos que el día de ayer. Con lo que yo he venido viendo, ha venido pasando en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra familia. A mí eso me da credibilidad de seguir confiando en el Dios de la gloria, en el Dios de las imposibilidades, en el Dios de lo sobrenatural, el Dios poderoso, el Dios grande, el Dios vivo, el Dios personal, el Dios de toda paciencia. Oh, la gloria, ahí te empieza a tocar la presencia de Dios. Ahí te toca, ahí en ese lugar, ahí que estás sentado en esa silla, ahí que estás sentado en el ahí que estás tú en esa plaza de mercado. Ahí en ese taxi, ahí es donde anda, donde camina, ahí te toca la presencia de Dios, es la presencia real, es el Dios de la gloria, el mismo. Pacientemente esperé yo a Jehová, gloria al Señor, pacientemente. Dios se inclina a usted, mi hermano, Dios se ha inclinado a usted en medio de este problema, en medio de esta pandemia mundial. Dios se ha inclinado a usted, Dios lo ha visto, Dios no lo ha dejado por fuera y no lo va a dejar. Dios lo ha honrado y lo va a seguir honrando. La Biblia dice que el que honra a Dios, Dios le honra, y usted lo ha honrado, hermana. Usted ha honrado ese manto poderoso, usted ha honrado ese Cristo maravilloso, usted ha honrado esa sangre que limpia y purifica nuestras vidas, bien el Señor. Y podemos decir y confiar plenamente, como he ido diciendo, creo más en Dios ahora. Hoy creo más en Dios. Hoy estoy más convencido de la grandeza. Estoy más convencido del poder de Dios. Estoy más convencido de la realeza, del poderío, de las maravillas, de lo que Dios es capaz de hacer. Conozco un Dios de lo que Dios es capaz de hacer. Y conozco ese Dios que es capaz de hacer, de mover las cosas, de cambiar lo incambiable, de enderezar lo torcido, de llamar las cosas que no son como si fuesen. Vive el Señor para siempre. Conozco ese Dios que se mueve allí en lo sobrenatural, que se mueve allí en las tinieblas, y las tinieblas para Él son luz. Vive el Señor, el Dios que también allí cambia las tempestades y las coloca allí, vive el Señor bajo nuestros pies. Vive el Señor, conozco ese Dios, por eso creo en el Dios maravilloso, y hoy me convence más su naturaleza, me convence más su poder, me convence más su Espíritu Santo, me convence más su gloria, más me atrae, más me enamoro de Él, más ganas de servirle en esta situación, en este COVID-19. En vez que esto nos aparte de Dios, en vez que esto nos arranque de la presencia de Dios, en vez que esto nos aísle de Dios, es cuando más de Dios cerca debemos estar, más agarrado más que nunca, más aferrado al que dijo yo soy el que soy, más aferrado a esa palabra. Venga lo que venga, sople lo que sople. Y eso para siempre. Pasaba ese huracán por allí por la Florida, creo que fue, y el desastre que hizo aquello, y los techos de las casas las levantaba y ya hizo desastre. Bien, Señor, para siempre. Pero hubieron y siempre van a haber casas que el huracán no la va a poder mover porque está bien arraigada, bien cimentada. Así nosotros en Dios somos una casa, somos una morada. Vengan luchas, vengan pruebas, dificultades, pero nosotros. Por eso le estaba comentando y el Señor que las situaciones que se hayan venido, que se hayan venido metiendo, hoy nosotros podemos esperar de Dios en medio de las situaciones que hoy se esté moviendo, aunque se esté moviendo allí de esto mismo, gloria al Señor, y como siempre lo ha venido diciendo, en medio de esta situación podemos ver
La mano de Dios, yo la he visto, la voy a seguir viendo. Y el Señor para siempre. Dios bendiga a la hermana Sandra y allí nuestro hermano y amigo, allí el amigo Alberto Luna, que Dios le siga bendiciendo poderosamente a esta sola tarde, poderosamente. Ahí está la presencia, ahí está la palabra. Para esto que se usan estos medios también, para bombardear al enemigo y para que muchas personas que se sienten desesperadas, que se sienten que no valen nada, que se sienten solos, que se sienten abatidos, que se sienten tristes, que se sienten una soledad, ahí esa palabra llega en el momento oportuno, esa palabra llega en el momento allí adecuado, bien Señor, en esa desesperación que se halla esa persona como entre un hoyo. Se encuentra como entre ese allí sin fondo, allí, bien Señor, ese hoyo sin fondo, ahí esa palabra es para ayudarle. Usted allí, amiga Andrea, allí de aquel lugar, vive el Señor, que Dios también le siga bendiciendo poderosamente. A esta hora de la tarde, Dios te siga guardando y purificando en medio de esa situación. El Dios que saca tu vida de ese hoyo, del hoyo de desesperación, del hoyo de esa deuda. Vive el Señor para siempre. Usted, Andrea Gutiérrez, Dios tiene cosas grandes con su vida. Dios es poderoso, Dios es sublime, Dios cumple su palabra, Dios es un Dios de pacto, Dios es un Dios real. Dios no se queda con nada, lo que Dios le hablaba a usted lo cumple. Vive el Señor. No se desespere, no permita que el enemigo la meta en ese hueco, no permita que el enemigo la meta en ese pozo de la desesperación, en medio de la tiniebla, de la oscuridad, aunque hayan nubarrones oscuras y cosas fuertes y difíciles y templadas allí, se va a ver siempre la mano poderosa, la mano del Santísimo obrando a favor de su vida, a favor de su familia, a favor de allí de sus hijos, bien el Señor para siempre, a favor de su negocio no va a pesar con la situación que se ha visto, Señor para siempre, pero en medio de esa situación Dios siempre le va a responder, Dios siempre le está hablando, Dios siempre le está supliendo, Dios siempre le ha estado guardándole, le ha estado supervisando, Dios siempre estaba enterado de todo movimiento que usted ha dado, momentos difíciles que ha pasado, las noches que usted a veces no ha podido dormir, momentos de preocupación, momentos de fatiga, momentos que a veces le ha provocado tirar la toalla, pero aunque haya quedado sin nada, vive el Señor, ahí con todo y eso, Dios, el poder de Dios la levanta, porque Dios ha dado palabra y cosas, promesas grandes que tiene Dios para con tu vida. Así que no te sigas desesperando más, deja ese desespero en las manos del Señor Jesucristo, deja ese desespero en las manos del poder de Dios, que se encargue de todo eso, que se haga propicio. Él es real, Él es grande, Él es poderoso, Él es sublime, Él es total, es absoluto. Él no, aunque haya quedado como haya quedado, aunque no haya quedado nada, bien Señor, lo que se comió el saltón, el revoltón y la oruga y todo aquello, el Dios del cielo hará que todo aquello que el diablo inmundo que no reprenda, le ha quitado el mismo Dios, le dirá el mismo diablo, devuélvele todo lo que le ha quitado, todo, y no solamente el 30, 60, sino el 100 por 1, no 4 ni 5, sino 7 veces más, y bien Señor, de lo que el diablo a ti te ha quitado, Dios allí se lo va a entregar, se lo va a devolver. Cree esa palabra, no te desesperes más, no te angusties más, duerma tranquila, suéltese en las manos de Dios. Dios es real, Dios es grande, Dios es vivo, Dios pelea por tu causa, Dios defiende tu vida en medio de momentos difíciles, momentos antagónicos, momentos del diablo mismo levantar contra su vida. Ahí está la mano poderosa del Dios del cielo. Así que no desistas, no desistas. Ahora es cuando más debes seguir siguiendo, pensando y soñando en grande. Y el Señor para siempre extendiéndose al norte, al sur, al oriente y al occidente. La bendición viene de los 4 puntos cardinales. La bendición viene del norte, del sur, del oriente, del occidente. Viene sobre su vida. Ahí recibe la bendición del poder de Dios. Recibe la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sobre su vida, sobre su negocio. Será grande, pero en grande en Dios y el Señor. Esa palabra, recibe esa palabra en esta hora, y el Señor para siempre. Ahí está la gloria del Señor. Y por eso este hombre allí se sentía, allí el Señor para siempre, pero gloria al Señor en esa desesperación, en esa angustia, en ese desespero. Pero ahí es donde nosotros aprendemos a amarlo más, entregando más a Él. Que Dios cada día nos podemos amarlo más a Él, entregando más totalmente de todo corazón, que podamos abrir el corazón completamente, que en nosotros no haya ninguna duda, nada que lo ofenda, nada que lo moleste a Él, que de alguna impaciencia, alguna molestia, alguna palabra que nosotros hayamos dicho, que el Señor allí la quite de nuestra mente y la perdone en nuestra vida y nos perdone totalmente, que podamos amarlo, que nos podamos entregar completamente a Él, totalmente. Vio el Señor en medio de esa situación, ahí donde hemos visto el Dios del cielo obrando de una manera grande, aunque no haya habido momento el trabajo o el empleo no esté en el momento, y el Señor para siempre. Porque lo que se hacía antes
Y el Señor no se ha podido hacer hasta el momento por la misma situación que ha habido. Y el Señor, pero 5 meses sin poder salir a trabajar, 5 meses sin poder salir a laborar, 5 meses, pero ahí hemos visto la mano poderosa de Dios. Y la vamos a seguir viendo hasta el tiempo que Dios quiera, porque Dios es el que suple, Dios es el que da, Dios es el que sigue tocando corazones y vidas, Dios es el que tiene el poder de la palabra. El tiempo de Dios es perfecto, el tiempo de Dios es real. Y así, hermana Diana, hermano Darío, así que sigue soñando, ahí con esa lavadora, ahí con esa cocina, ahí con esa nevera, bien Señor, para siempre lo que Dios a usted le ha hablado. Usted que está viéndome allí, usted que tiene ese problema, ponga ese problema en manos de Dios, entréguese a Cristo, entregue esa palabra, entréguese completamente, entregue esa palabra a esa persona que la necesita allí, sigue repartiendo, bien Señor, para siempre. Y este hombre allí, bien Señor, en medio de esa situación, en medio de todas aquellas situaciones, bien Señor, quería sacar ese pie, pero no podía, pero encontró allí una roca, encontró una peña. Y el Señor para siempre colocó el pie porque no encontraba punto firme, no encontraba una firmeza, no encontraba en dónde apoyarse. Así se encuentra el hombre que no tiene a Cristo, por eso se siente desesperado, se siente triste, se siente en una desgracia, se siente mal, se siente triste, se siente solo, se siente abatido, no haya, no duerme, no come, no tiene paz, no tiene nada, porque no tienen dónde apoyarse. Cuando el pecado y el lodo es como arena, el pecado es como arena movediza, cuando más va a querer salir es cuando más se hunde más en esa pobreza, se hunde más en esa miseria, se hunde más en esa deuda que tiene allí con ese carro, esa deuda que tiene allí con ese banco, esa deuda que tiene allí con esa luz, bien Señor, esa deuda con el agua, esa deuda, esa persona, bien Señor, Dios del cielo se encarga, el Dios provee, el Dios que suple, bien Señor, para siempre. Así que descanse, así que reposa en el Dios del cielo, reposa en la mano de Dios, reposa en esta palabra, que no es palabra de hombre, es palabra de Dios, reposa en esa palabra. Vive el Señor para siempre. Reposa en esta palabra. Reposa en la palabra del Dios de la gloria. Reposa en esa palabra. Ahí esa es la palabra verdadera. Es la palabra que te puede allí sacar de ese lugar. Es la palabra que te va a sacar de esa condición. Esa palabra que allí, esa palabra viviente, bien Señor. Allí con esa persona se siente que no podía salir. Allí, como hablamos, allí tratando, agarrando, pero no podía. No hay nadie que le auxilie en el momento. Pero un momento vio el Señor que este hombre encontró a dónde colocar el pie. Y colocó el pie sobre peña. Lo dice el Salmo, usted lo puede leer. Salmo 40, versículos 1, 2, 3 y 4. Allí, gloria al Señor para siempre, colocó el pie en un momento en algo sólido. Colocó el pie en algo duro. Colocó el pie en algo allí que no era lodo. Colocó el pie en algo firme. Vive el Señor para siempre. Allí eso firme y eso sólido. En esa peña, esa roca. Allí está representando a Cristo. Y nosotros cuando estábamos en ese hoyo, el desespero, la incomodidad, la fatiga, la angustia, las deudas, las cosas, lo que haya venido allí, pero cuando nosotros colocamos nuestra vida en las manos, allí en la roca que se llama Jesucristo, aunque haya estado en el desespero, la angustia, aunque la impaciencia lo haya embargado y haya venido hablándole que de ahí no va a salir, que de ahí no va a tener esperanza, de ahí no va a tener oportunidades, ahí es cuando en esa roca, cuando te apoyas en esa roca, en esa peña, tienes firmeza, tienes solidez, tienes esperanza, tienes salida. En medio de esa situación hay una salida. Y la salida es Cristo. Porque esa peña representa a Jesucristo. Y este hombre allí colocó el pie. Y ya no se hundió más. Tú que te estás hundiendo. ¿Cuál es el pozo? ¿En qué pozo te encuentras? ¿Cuál es el pozo que hoy te encuentras que te está batiendo? Que te encuentras ya con el lodo casi al cuello. A punto de quitarse la vida. A punto de renunciar a ese matrimonio. A punto de irse de ese país, de irse de esa casa, irse de la iglesia. ¿Cuál es el pozo? ¿En qué pozo te encuentras hoy en este día? ¿Qué es lo que te martiriza? ¿Qué es lo que te angustia? ¿Qué es lo que te desespera? ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿Qué es lo que no te deja dormir? ¿Qué es lo que te preocupa tanto? ¿Te preocupa que vas a morir? ¿Te preocupas que tienes un miedo? ¿Que vas a morir de esa enfermedad? No, nadie muere antes del tiempo. Ni antes de la hora, ni en el día que el diablo quiere el hombre, ni la ciencia. El día que muere esa persona es en el tiempo de Dios. Mientras tanto, ningún diablo inmundo va a poder tocar un ungido, un hombre de Dios. El día que eso sucede es porque Dios así le ha placido y nos lleva hacia el reino, hacia las moradas eternas. Mientras tanto, nadie ni nada puede tocar nuestras vidas. Vive el Señor.
ninguna enfermedad, ningún COVID-19, ninguna enfermedad tocará nuestras vidas, porque la Biblia dice en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y colocaras en práctica los mandamientos, allí lo que ha dicho el Señor Jesucristo o lo que ha hecho Jehová, ese gran Yahweh, gloria a Dios para siempre, ninguna enfermedad que le envíe a los egipcios, dice su palabra, te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador, Jehová Rafa. Y si Jehová Rafa es tu sanador, hoy está la sanidad divina sobre tu casa, sobre tu vida. Te sana el negocio, te sana la economía, te sana tu salud, vive el Señor. Ahí está Jehová Rafa, vive el Señor para siempre. En medio de esa desesperación, en medio de ese dolor, en medio de esa angustia, ahí está esa roca firme donde podemos echar mano, donde podemos levantarnos, podemos salir en victoria. Y ahí es donde allí dice el mismo salmista, dice que colocó cántico nuevo en su boca. Dice que enderezó sus pasos. Andaba torcido la gente, anda torcida. El que endereza los pasos se llama Dios. Él es el que endereza esos pasos. Él es el que endereza su vida. Él es el que te endereza y te pone a caminar por donde Él quiere que camine. No pone camine, no pone el hombre quiera. No pone el brujo, no pone el santero, no pone el espiritista. Es por el camino que tenemos que seguir y seguir es a Cristo. Y Él enderezó los pasos, andaba torcido, lo sacó de lodo cenagoso, colocó sus pies sobre peña, bien Señor para siempre, y enderezó sus pasos, estaba torcido, lo enderezó, lo puso recto, vive el Señor, y le colocó un cántico nuevo. 4 cosas vemos allí, bien Señor para siempre, cuatro cosas miramos que el salmista David allí lo pudo decir, bien Señor, cántico nuevo, vive el Señor para siempre. Colocó allí sus pies sobre peña, lo enderezó sus pasos, vive el Señor, le dio una respuesta, lo sacó del hoyo de la desesperación, le dio una salida y le dio cántico nuevo, que alabara su nombre, que lo ensalzara, que lo engrandeciera. Ese es el cuarto allí, vive el Señor, 4 cosas en medio de ese momento, 4 cosas en medio de esa situación difícil. Ese hombre empezó a hacer y mirar en su vida lo que había ocurrido, gloria al Señor. Allí la palabra es clara, la palabra es específica, la palabra es real, la palabra es verdadera. Gloria al Señor para siempre. En medio de esa situación, ahí se va a dejar ver siempre el Señor Jesucristo, que es esa peña, que es esa roca, que es ese camino, que es esa salida. Que Él te dice que no temas, que no desmayes, que Él está contigo en las buenas, en las malas, en lo difícil, allí en esa UCI, en ese hospital, en esa clínica, en ese lugar, en esa deuda, en esa enfermedad, en esa situación. El Señor siempre ha estado y siempre va a seguir allí. Vive el Señor para siempre. Él no te ha dejado ni te va a dejar. Vive el Señor. Sigue confiando, sigue esperando en Él. No te impacientes, vive el Señor. No te impacientes a causa de los malignos. No te impacientes a causa de lo que dirán. No te impacientes que no has visto la respuesta, porque no ha llegado todavía. No te impacientes, no te molestes, no te desesperes, no te angusties, no pienses que no te ha oído el Señor, no pienses que nunca va a llegar a tu vida. Ya Él te ha hablado, ya Él te ha dicho. Tú que me estás viendo, usted que me va a mirar, bien Señor, eso es para usted. Así que sigue confiando, sigue esperando. La paciencia en Dios nos trae bendición. La paciencia en Dios nos trae solución. La paciencia en Dios nos trae respuesta. La paciencia en Dios nos trae salida. La paciencia en Dios nos trae victoria. La paciencia en Dios nos da éxito. Podemos salir de la condición donde nos hayamos allí, donde se haya encontrado ese hombre, esa mujer, metido, sumergido, o el Señor para siempre, en las circunstancias más horribles que haya pasado, pero teniendo esa paciencia, el Dios del cielo, el Dios de toda paciencia, allí, en ese momento, en esa dificultad, ahí es donde Dios obra, ahí es donde Dios se deja ver, ahí es donde Dios se muestra, ahí es donde Dios se hace notar, ahí es donde Dios se mueve de una manera grande y poderosa. Lo difícil, Dios no lo conoce. No conoce lo imposible, no conoce nada de eso. Gloria al poder de Dios, vive el Señor para siempre. Que esta palabra, vive el Señor, haya sido y que siga siendo para su vida una palabra que usted lo haya tocado, siga tocando, le siga ayudándole, le siga fortaleciendo su fe y su confianza. Que usted siga allí, vive el Señor para siempre. Que usted siga allí confiando, que usted siga allí esperando, que usted siga allí, vive el Señor para siempre, con la paciencia de Dios en nuestras vidas, que produzca en nosotros en esa tranquilidad, esa calma, esa quietud, que podemos tener esa tranquilidad, que no nos vayamos a desesperar, que no pensemos que Dios no nos ha escuchado,
que no pensemos que Dios no nos ha escuchado, no nos ha oído. Él siempre nos oye, siempre nos atiende, pero todo en su debido momento, todo en su tiempo, en el tiempo de Él, en el tiempo del Señor, no en el nuestro, en el de Él, bien el Señor. Así que tenga paciencia, sigamos teniendo paciencia, que lo va a venir. Lo bueno se deja esperar, gloria al Señor. Así que hoy es el día, hoy es la hora, hoy es el momento, hoy es tu día, hoy es tu hora, tu momento, mi amigo, mi amiga. Usted no se siga desesperando más, sigue confiando más, sigue, aporta, no te vayas al otro extremo, no te vayas a hacer otras cosas, porque ahí es donde viene el peligro. Toma decisiones, cosas que puede pasar y suceder en tu vida, y puedes hasta perder la vida con una decisión que tomes. Te vayas a hundir más de lo que te has hundido. Hoy está esa roca, hoy está esa peña, apóyate en ella. Esa roca es Cristo. Si te apoyas en ella, de seguro, y el Señor le dice a usted esta palabra, que de ahí ese hoyo, de ese precipicio, de ese abismo, de sin fondo, de ahí el Señor te saca, porque tiene el poder y la capacidad, porque ya nos ha sacado a muchos de allí, y va a seguir sacando muchos de cuanta cosa haya estado pasando en su vida, de problemas, de pruebas, de dificultades, de situaciones, tragedias, cosas trágicas, cosas difíciles. No importa el hoyo donde haya estado usted metido o aún todavía esté metido, pero oye este mensaje, apóyate, toma esa palabra, apropiate esa palabra, apodérate de esa palabra y mirarás los resultados de la vida para ti, para tu hogar, para tus hijos, para tu familia, para tu país, para tus pueblos, para tu ciudad, para tus ciudadanos, y el Señor. Es la palabra del Señor Jesucristo, palabra de bendición hasta su vida. Maravilloso el Dios de la gloria, es una palabra, así que siga bendiciendo Dios cada vida. Siga bendiciendo allí en Puerto Nariño, la hermana Diana de Ropero, el hermano William Gómez, hermana Davis Sánchez, hermano Juan Contreras, todos hermanos, hermano Eduardo, hermana Marisol, presidente Dama allí, barrio Brisa del Llano, del Señor, hermana Rosa, la pastora, yo le sigan diciendo, hermano aquí en Venezuela, hermano de la zona 6, hermano pastor allí en el Pinar Estado Mérida, maravilloso el Señor. Yo sigan diciendo mi hijo Frankie allí en la ciudad de Cúcuta, Colombia, hermano, sigan diciendo allí la vida de esas personas, allí mi hijo Frankie, mi esposa, y siga bendiciendo a Dios allí en aquellos lugares, el hermano Alirio, hermano Salva, su esposa, sigan diciendo hermanos, los hermanos allí en El Pasto, en Bogotá, la hermana Clara Aguilar allí en Dallas, Texas, Estados Unidos, la familia en México, en Guarajaco, México Cities, vaya bendiciendo esas vidas del libro del Señor, y así cada uno de ustedes se han bendecido, hermano y hermana del Señor, hermano Jackson Cachay, la familia, hermano Luis Cachay, hermana Ada, hermano, todos allí en aquella casa que nos están viendo, les guarde, les bendiga poderosamente, de una manera poderosa, gloriosa. Y bueno, hermano Nilson Baldomino y su esposa Blanca allí, hermano Jaime Sanguino, su esposa, hermana Yajaira, sus hijos, todos allá están bendecidos y prosperados allí en Victoria, hermano. Dios siga en los gavilancitos, allí en Estado Mérida, maravilloso el Señor. Entonces la niña va a leer unas palabras, unos mensajes, unos saludos que hay allí del Señor. El hermano Rubén Darío Durán, Dios le bendiga, siervo. Amén, gloria al Señor. Diana Ortega, Dios te bendiga, amén. Hermano, Dios siga bendiciéndolo. Amén, bendiciendo. Diana Ortega, Dios le guarde. Gracias por el saludo. Poderosamente y usando poderosamente que esa palabra nos siga llenando nuestra vida, nuestra alma y corazón cada día. Amén, gloria al Señor. Así que Dios le bendiga, gracias a todos, saludos hermanos, y los que no se han podido conectar, pues se van a seguir conectando. El hermano Haroldo Vega, allí en Cúcuta, el pastor Haroldo Vega, que me invitó a una campaña, que sigan diciendo hermano Haroldo Vega, su esposa, hermana Gloria, su hija que está en República Dominicana, y los demás hijos que están allí, pero sigan diciendo, hermano Haroldo, pues hemos estado allí, perdí ese número de teléfono, pues está mi número de teléfono, hermano, 321-991-9655,
También aparezco allí en el Face como Elías Peña. Estamos a la orden para oración a cualquier persona en cualquier parte del mundo, a través del teléfono, a través del WhatsApp, y el Señor. Si hay que ir hasta allá, estamos dispuestos a ir allá, hermano. Cristo fue por un alma a un lugar lejos y allá hay que ir por las almas. Amamos las almas del Señor. Vive el Señor para siempre. Vive el Señor, pues estamos en victoria, seguimos en triunfo, seguimos en éxito. No podemos seguir, no podemos parar. Y también estamos viendo por el canal de YouTube también. Estos mensajes están llevando a YouTube el hermano Rubén Darío. El canal es Darío Durán allí. Y Fuente de Poder y Gloria. Fuente de Poder y Gloria. Y en este momento una oración por los enfermos, por las personas en el mundo, los que están en primera línea, la gente que contagió con ese COVID-19, que Dios los siga sanando. El pico de esa pandemia se explome en el nombre de Jesús. Padre Santo, maravilloso, el Dios de la gloria, Padre maravilloso, Rey de gloria, Padre amado. Envía la palabra poderosa, Dios mío, Señor amado, esas vidas que están enfermas estas horas de la tarde, Padre amado, este día, en esa, Señor amado, en ese hospital, en esa clínica, gente enferma, gente que está ahí entristecida, problema en el corazón, Dios mío, en la garganta, en la cabeza, en los pulmones, Rey de gloria, los mío, las plaquetas, los órganos internos, externos, Dios mío, el sistema de las moléculas, Padre de la gloria, los órganos, los tendones, los tejidos, Padre de la gloria, Dios mío, Señor, los tendones, Padre de la gloria, los tuétanos, los huesos, las coyunturas, toda dolencia en los huesos, da por tierra en el nombre de Jesús, Dios amado, poder de Dios ahora mismo. Toca esa vida, poder de Dios. Toca ese hombre, Padre amado, esa mujer con problemas en el ovario, problema, Dios mío, de quiste, problema, Dios mío, de miomas del diablo. Dios reprenda todo cáncer del diablo, todo sida, se va por tierra, se muere esa inmundicia, toda diabetes, todo derrame cerebral, síntomas de migraña, ACV, sordera, ceguera, toda obra del diablo, todo cansancio, estrés, agotamiento, fatiga, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, Rey de gloria, Padre amado, rompe esas cadenas, en el nombre de Jesús, da por tierra esa inmundicia, Padre amado, todo trabajo de brujería, hechicería, santería, todo demonio, sea por tierra esa inmundicia, esa desgracia, rompe esas barreras, rompe Dios amado, reprende esa pandemia del diablo, reprende esa epidemia, reprende ese COVID-19 del diablo, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, se explome, se reviente, se parta, se queme, la sangre de Cristo haga que esa inmundicia se caiga, Padre amado, se desmenulla, se va a tierra, el pico de esa pandemia empieza a desvanecerse, la radiación de la palabra, Dios de los cielos, Padre amado, pasa la radiación de la palabra sobre ese pico, esa pandemia se exploma, se reviente, se vuelva nada, se vuelva grañico, se vuelva polvo, en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de la palabra. Ahora mismo, Rey de gloria, Padre amado, Dios mío, calcínalo con el fuego del Espíritu Santo, calcina ahora con el fuego del Espíritu Santo esa inmundicia. Dios mío, Padre amado, a nuestro pueblo el amparo, Señor amado, guárdanos, Dios mío, líbralo, Dios mío, de toda inmundicia de esa, Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Guardando el departamento de Arauca, Dios mío, permite que siga ese contagio en las vidas, las familias, los pueblos comerciantes, la gente, Dios del cielo, los hermanos de la iglesia, diferentes iglesias, del Movimiento Misionero Mundial, Dios mío, sigue guardando los hermanos, las vidas, las personas, y Dios mío, en el pueblo de Arauca, en el departamento, permite que esa inmundicia se queme, se parta, se deshaga, se queme, se pudra, Dios mío, se desarraiga por el poder de la palabra. Y nos sigue el aumento, esa inmundicia por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús, Dios mío, Padre amado, que ese pico de la pandemia a nivel mundial se venga abajo, se venga a tierra, se explome, se reviente, se consuma el fuego, la radiación de la palabra. Dios mío, el poder de tu palabra, Rey de gloria, Padre amado. Dios mío, pasa el láser del Espíritu Santo, Dios mío, sobre esa pandemia del diablo, sobre esa enfermedad, bacteria, esa inmundicia que estaba atacando las vidas, el espíritu de muerte, Señor, reprenda en el nombre de Jesús, reprende muerte, se disuelva, se desintegre,
se queme, Dios mío, por el poder de la palabra, todo espíritu de muerte que azota a los países del mundo, Señor amado, espíritu de muerte, Señor, reprenda, Dios mío, la radiación del Espíritu de Dios, Dios mío, el láser del Espíritu Santo, que eso se desintegra, se corte, se pudra, se deshazga, se venga a tierra, Padre amado, en el nombre de Jesús, Dios mío, Padre amado, a ti no hay quien te resista. Gloria, tú eres el Dios vivo, el que le pone un parado a esto. Si la ciencia hasta el día de hoy no ha podido hacerlo, tú eres el único, tú eres la única respuesta, tú eres la única salida, tú eres la única esperanza. No hay más nadie, no hay otro médico, no hay otro experto, no hay otra ciencia, nada. Dios mío, tú tienes el poder para desarraigar, cortar, desplomar, destruir. Dios mío, esa pandemia, Padre amado, ese virus que anda en diferentes lugares, diferentes vidas, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, se vuelva tierra, se vuelva nada, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, Dios mío, poder de Dios, aplique esa palabra, Dios de los cielos, Padre amado, aplique esa palabra, Dios del cielo, la ato, Dios mío, Padre amado, ato esa enfermedad, Padre amado, ato esa enfermedad, poder de Dios, tu palabra dice que tú llevaste esa enfermedad en tu cuerpo, Padre amado, Dios mío, tú también llevaste de COVID-19, llevaste toda enfermedad cuando moriste en la cruz del Calvario. Isaías 53, versículos 4 y 5. Tu palabra dice que nosotros ya fuimos sanos por las llagas de Cristo. El látigo del cielo, Padre de la gloria. Ahora mismo toda enfermedad fueron vencidas ya en la cruz del Calvario. Dios mío, fueron desintegradas, fueron vencidas, fueron derrotadas, fueron desarmadas por ese poder, por esa palabra. Dios mío, por las llagas de Cristo. Lo dice Isaías 53, versículos 4 y versículo 5. Y ahí creemos. Tu palabra dice que todo lo que atemos en la tierra es atado en los cielos, Padre amado. Dios mío, amordazamos esa inmundicia, la atamos, la amordazamos, la encadenamos en el nombre de Jesús por el poder de la palabra, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, Padre amado. Tu palabra dice que si dos en la tierra se ponen de acuerdo a pedir por cualquier cosa, será hecha por el Padre en los cielos, Padre amado. Yo me uno, Dios mío, a los miles y millones de hermanos en el mundo entero, Padre amado, que estamos orando y pidiéndole al Dios del cielo por el poder de esa palabra, Rey de Gloria, que eso Dios mío, que eso se desaparezca, que eso se quiebre, que eso se rompa, que eso se deshazga, en el nombre del Señor, Dios de los cielos, Padre amado. Dios mío, atamos por la palabra esa inmundicia, la atamos por la palabra, la atamos al cuerpo de Cristo, Dios mío. Lo que tú conquistaste en la cruz del Calvario fue algo grande. Tú conquistaste la salud para nosotros, conquistaste la victoria, conquistaste la vida, Padre amado, conquistaste, Dios mío, dignidad, cuerpo de cada vida, Padre amado. La salud es un derecho legal que a todos, a usted amigo, a usted amiga, a usted que me está viendo allí, es un derecho legal que a usted le pertenece. Lo único que usted tiene que pedirle, creer, confiar y no dudar y no desmayar, que el Dios del cielo tiene el poder, es capaz de hacerlo, eso y cualquier otra cosa, Padre amado. Ya Él lo ha hecho y a Él no le ha quedado grande nada y ni nada le queda grande, Dios mío, Padre amado. Dios de los cielos, Padre de la gloria. Muchas gracias, Dios mío, por lo que ya hiciste. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que hará de aquí en adelante, Rey de gloria, Dios amado. Gracias por lo que hará de aquí en adelante, Señor amado. Declaro, decreto, establezco sanidad permanentemente, Dios del cielo. Cada vida, cada persona, Rey de gloria, en el mundo entero, Padre amado. Cada presidente, cada gobernante, Dios mío, la defensa, Dios mío, la gente, la salud, los médicos, todo están en tus santísimas manos, Rey de gloria. Todo el Dios mío, aquellas vidas que están atormentadas, están en tus manos en esta hora, Padre. En tu mano lo dejamos, Dios mío, Padre de la gloria. Muchas gracias, Rey de gloria, Espíritu de Dios. Gracias, Señor amado. Gracias, soberano Jesús. Bendito sea el Dios de la gloria. Que Dios le siga bendiciendo, siga guardándole poderosamente. Ha sido un placer. ¿Qué más hay ahí? Quien leyó antes el anuncio fue mi hija, la pequeña, la hermana Grey Nazaret, niña de 10 años, está leyendo. ¿Quién? Durán, ya lo leyó. Amén. Aleluya, vive Jehová, Dios le bendiga al siervo. Diana Ortega, Dios le bendiga, hermano. Dios lo siga bendiciendo poderosamente y usando poderosamente. Que esa palabra nos siga llenando